Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sergio Ricardo Reyes Sandoval. Estudio en el CIAT Facatativá. Tengo 28 años. Actualmente trabajo para una empresa que se llama Intergrupo Software One, como analista 2 de soporte. Ya yo vinculado a esta empresa más o menos 7 años y medio. Siempre pues he hecho todo el tema de soporte, pero pues también he tenido muchas veces labores de administración de servidores, contactos con bases de datos, etcétera. Dejo mi número de contacto y mi correo electrónico en la diapositiva y pues actualmente vivo en la ciudad de Facatativá. Inicialmente, dentro de la historia de las bases de datos, quise poner mejor el concepto de lo que es una base de datos, pero para empezar con la base de datos, quise poner la base principal del, del concepto que es el dato. Y el dato es simplemente la descripción de un objeto. Y ya la definición de la base de datos es una colección organizada de un conjunto de datos y los cuales se administran en algunas plataformas. En este caso, nos dan como ejemplo el Database Management System, que es uno de los principales donde se administra mejor la base de datos. Dentro de la evolución de la base de datos, inicia más o menos en la década del 50, donde se crea la cinta magnética y es allí donde empiezan a almacenarse todos los datos, pero con la particularidad de que tienen una automatización secuencial. En la década del 60-70 ya nacen las bases de datos en red y las bases de datos jerárquicas. Y más o menos a finales de la década del 60, entre el 65 al 70, empezó la popularización del disco duro. Esto a partir de que hubo una baja en los precios de los computadores y ya la gente empezó y las empresas empezaron a darle más uso al disco duro para almacenar su información. Para la década del 70, entre el 70 y el 80, se crea la segunda generación de los gestores de bases de datos. En estos años se tuvo como hecho relevante que el señor Edgar Frank Wood creó el Relational Software System, lo que actualmente hoy todos conocemos como el Oracle. Y en la siguiente década se crea el SQL y la creación de este lenguaje hace que las empresas y la industria se decanten por este nuevo lenguaje de almacenamiento de base de datos. Ya los finales del milenio, ya empieza a crearse todo el tema de bases de datos en relación a los objetos. Es allí donde Office como tal empieza ya a generar su propio software eh, en relación a las bases de datos orientadas a objetos y nacen el Microsoft Excel y nacen el Microsoft Access. ¿Qué tenemos actualmente para las bases de datos? Actualmente para las bases de datos y en gran auge todavía contamos con el uso de los servidores, donde tenemos capacidades que superan las 2 teras, llegando casi hasta las 5 teras de almacenamiento de información, con sistemas operativos mucho más sensibles y menos robustos para el procesamiento de la información y pues con gran capacidad también en los procesadores que empiezan a contar con 8 núcleos en cuanto a los servidores. Pero Microsoft, por ejemplo, empezó a utilizar el concepto de nube y a migrar todo hacia la nube. Entonces, para la mayoría de empresas que tienen ahorita su servicio con Microsoft, la gran mayoría ya de servicios están en la nube, lo que se conoce ahorita como Microsoft Azure. Y no solamente el Azure, también están otros proveedores como lo prestan, que son Amazon, el Red Hat
Y esto es lo que va moviendo por estos momentos. Dejar lo físico y pasar totalmente a la migración en la nube. Profesor, muchas gracias por su atención. Le recuerdo, mi nombre es Sergio Ricardo Reyes Sandoval.